Específicamente, la Iglesia mandata a los obispos, a todos los obispos, no solo a Leopoldo Brenes, sino a todos, a poner su renuncia a los 75 años. Y está en manos del Papa Francisco decidir si le prorrogan el plazo al frente del arzobispado o si no le acepta o si le acepta la renuncia. En este caso, en Nicaragua siempre se ha jugado de alguna manera eh, con prorrogar algunos mandatos. Por ejemplo, recordemos en el año 2016 que llegó por límite Bosco Vivas Robelo, era obispo de León en ese momento, y el Papa le envió una carta diciéndole que quedaba prorrogado por 2 años más. Por otro lado, tenemos el caso de Monseñor Juan Abelardo Mata, que puso su renuncia en el año 2020, no recuerdo, y que fue aceptada en un plazo de un mes, mes y medio como mucho. Entonces, en dependencia de cómo esté el ambiente eclesial en Nicaragua, pues se encamina fundamentalmente a que sea prorrogado un tiempo más el arzobispo Brenes, sobre todo atendiendo también a que es cardenal de la iglesia y, digamos, también como una cortesía, ¿no?, a esos servicios pastorales que ha ofrecido desde el año 1988, que es obispo. Primero inició como obispo auxiliar en Managua, luego fue a Matagalpa y ahora, pues, va a terminar sus días como arzobispo emérito en Managua, en la iglesia donde siempre ha desempeñado su labor pastoral y donde creció esa vocación y donde ha laborado y desde donde el Papa Francisco se fijó en él en el primer consistorio para ser creado cardenal por ese estilo pastoral cercano a la gente. Y bueno, y según tu análisis, ¿vos crees que realmente se le va a prorrogar? ¿Cuántas probabilidades mirás vos que sea prorrogable su mandato, podemos decirlo, tomando en cuenta el hecho de que en caso de que no fuera así, ¿quién podría ser su sucesor? No tenemos a figuras como por ejemplo monseñores que han sido muy importantes para la Iglesia Católica, como ejemplo Monseñor Rolando Álvarez o quizás Monseñor Silvio Báez, que ahora están ambos exiliados. También hay otro obispo en León, ¿verdad?, que podría tomar el lugar del cardenal. ¿Cómo miras todo esto? La Iglesia Católica, como explicaba anteriormente, la Iglesia Católica, si hay algo que la caracteriza es el orden en las transiciones de los gobiernos pastorales. En este caso, tenemos un arzobispo que lleva 20 años gobernando esta diócesis, en el caso del cardenal Leopoldo Brenes, y todo se encamina a que sea prorrogado un tiempo más, no solo en atención a su trabajo pastoral, sino también al hecho de que, por ejemplo, el actual presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que es Monseñor Carlos Enrique Herrera, también ha puesto su renuncia porque ha llegado a los 75 años de edad. Entonces tenemos, por ejemplo, el presidente de la Conferencia Episcopal y ahora al vicepresidente de la Conferencia Episcopal que han puesto su renuncia. Si el Papa acepta esa renuncia, automáticamente la Conferencia Episcopal quedaría descabezada, por así decirlo, ¿no? Entonces, tanto a Monseñor Carlos Herrera como al cardenal Leopoldo Brenes, de momento y hasta que no se pronuncie el Papa, siguen siendo obispo de Jinotega, en el caso de Monseñor Herrera, y arzobispo de Managua, en el caso del cardenal Leopoldo Brenes. Sí que es verdad que ahora entra bajo una nueva dinámica, porque claro, ya han presentado su renuncia. Ellos están expectantes, es decir, tienen que continuar trabajando como digamos, todos los oficios propios de un obispo, pero están expectantes a la hora de que el Papa les diga, he tomado esta determinación y ustedes pasan a retiro. El cardenal Leopoldo Brenes, por lo que manifestó en esta entrevista con su portavoz, Lázaro Gutiérrez, es que él tiene el ánimo de seguir haciendo pastoral, el ánimo de seguir trabajando con las unidades católicas, diócesis, para que el Papa lo decida. E incluso él apuntaba a otra cosa, que cuando él se vaya a retiro, realmente no se va a retirar, ¿no?, a un lugar a descansar, sino que va a ir a continuar visitando las parroquias, a sacerdotes de otras diócesis,
y él apuntaba a una frase que es muy de él, ¿no? Él a veces suelta estas frases bastante populares, ¿no? Que dice, bueno, así me gano los frijoles, algo así dijo, la cena, así me gano la cena, dijo. Entonces, vamos a tener seguramente a Polito por un rato más del arzobispado de Managua. Y bueno, no sé si Israel, me adelantan, bueno, no sé si me adelantan la noticia. Bueno, y a propósito que ya cumplió los 75 años y hablando de esta posible sucesión o no, ¿cómo analizás vos las últimas declaraciones de Rosario Murillo que se mostró cercana a él, que le envió efusivas felicitaciones, tomando en cuenta todo lo que ha pasado con la iglesia en los últimos meses, el destierro de sacerdotes, cómo los llamaba y que ahora dice que ya no van a sonar aquellas campanas que sonaban antes? Mira, yo todo lo que viene del régimen de Ortega y la señora Murillo lo agarro con pinzas, porque son siempre, aquí en España suele decir dulces envenenados, ¿no? Son palabras que uno sabe que son vacías en el contenido, pueden ir adornadas de muchísimos epítetos bonitos, pero en realidad cuando uno escarba en el discurso de la señora Murillo, lo que encuentra es una completa afrenta a los valores de la Iglesia Católica, valores que ha continuado defendiendo la Iglesia, libertad, el respeto a los derechos humanos dentro del país, también el respeto a la libertad religiosa. La señora Murillo diciendo, felicitando al cardenal, y tenemos parroquias asediadas, en otras parroquias a algunas se les permite hacer su vía crucis, en otras no se les permite hacer su vía crucis. Estamos a las puertas de la Semana Santa y no sabemos cómo van a ir los católicos a sus templos, si van a continuar bajo esta dinámica de asedio, de persecución, como la vivimos la Semana Santa del año pasado, o si ahora va, digamos, bajo siempre este marco de policial, este régimen policial de facto que vive Nicaragua, se va a poder celebrar la fe de una forma más tranquila, ¿no? Sobre todo porque recordemos que en las comunidades católicas se está viviendo muchísima zozobra, la presencia de policía, la presencia de gente que es afín al partido de gobierno, que llega a grabar las homilías de los sacerdotes, la visitas, entre comillas, que hacen los policías a los párrocos diciéndoles qué pueden o no pueden hacer. Entonces, las palabras de la señora Murillo son eso, ¿no? Son como una gran hoja, son bonitas, pero luego cuando uno escarba, en realidad lo que hay es una completa afrenta a esos valores, sobre todo porque ella no entiende que la labor de la iglesia es la de las conciencias. La doctrina social de la iglesia, que es donde se basa toda la actuación de la iglesia desde el año 2018, y si leemos todos los comunicados de la conferencia episcopal desde que el señor Ortega volvió al poder en el año 2007, están basados en ese respeto a la dignidad de la persona humana, a los derechos humanos, al respeto a la institucionalidad del país, que es lo que se ha quebrantado, y además me parece que Ortega y Murillo no perdonan el hecho de que haya sido, digamos, ese canal, la población tiene esos espacios para manifestarse, para expresarse con libertad. Recuerdo que le hizo una colega de Confidencial hace algunos años al cardenal Brenes, decía, antes de que estallara, la gente tiene de hablar, pero con nosotros, cuando acude a las parroquias, a los confesionarios, se expresa con libertad. Entonces, y la iglesia de alguna manera sigue siendo ese referente, ¿no? La única institución dentro del país que escapa del control autoritario y represivo del régimen de Ortega. Eso es una espina que ellos tienen clavada y podido sacar y no se la podrán sacar porque el propio ser de la iglesia precisamente le lleva a anunciar el evangelio y a denunciar la injusticia. Israel, Rosario Murillo, ¿cómo interpretas esto que decía? Que, bueno, las campanas repican con alegría y victoria porque Cristo reina en Nicaragua y al saludar a su eminencia, discípulo del cardenal Miguel Obando y Bravo, nos comprometemos a trabajar en una cultura y una pastoral de justicia, concordia y liberación de todo mal, sobre todo el odio. Cuando ella dice nos comprometemos,
esto se puede interpretar como que hay un acuerdo en ese sentido. Mira, Lucía, yo soy, como he dicho anteriormente, soy bastante, agarro con pinzas todo lo que dice la señora Murillo porque el 90% de las cosas que dice son mentiras. Eh, este es un discurso un speech, ¿no? Que ella dio en su alocución del día de ayer, donde habló del cardenal, y como yo decía anteriormente, son caramelos envenenados, ¿no? Por ejemplo, venir a resaltar que el cardenal Brenes es discípulo de Miguel Obando y Bravo, pues, ¿a qué venía? O sea, todo el mundo sabe que el cardenal Leopoldo Brenes fue obispo auxiliar del cardenal de la decnaria junto con Monseñor Bosco Vivas y con Monseñor Juan Abelardo Mata. Él cuando tenía obispo auxiliar. Y luego, yo creo que lo principal allí es la frase que tú has mencionado de lo de las campanas y los cristales rotos, porque indica que para ellos todavía el hecho de que la iglesia, no solo con su voz, con su testimonio, pudiera demostrar una cercanía a las víctimas de la represión gubernamental, sino también con su acción en defensa de los derechos. Yo creo que eso a ella le pone muy mal. Yo recordar el 2018, la actuación que tuvo la iglesia, que fue ejemplar. Yo mismo comentaba con personas de iglesia en América Latina y me decían, lo que hizo la iglesia de Nicaragua fue valiente en ese momento. Ahora, la iglesia y la sociedad en su conjunto, en otro momento, un momento de persecución, un momento de muchísimo acoso, derribo. Entonces, por lo tanto, la pastoral es diferente. Pero eso no significa que la iglesia esté dada y haciendo todo lo que está haciendo, sino que toca una pastoral de tercio. Algún teólogo decía que esta era la pastoral del Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis está en una forma en la cual se habla de la persecución de los cristianos en el Imperio Romano con un lenguaje. Entonces, este teólogo con el que yo conversaría, bueno, la iglesia vivir la persecución, vivir este acoso, este derribo y esta manipulación, ojo, de la fe cristiana por parte de este discurso endulcorado de la señora Murillo, que en realidad es una blasfemia, es un ataque a Dios, porque Dios no puede manifestar su aprobación hacia un régimen, un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos, que viola la libertad religiosa, que expulsa sacerdotes y religiosos que de alguna u otra manera trabajan con la gente o que son críticos con su administración. Y si recordamos también la actuación, por ejemplo, en Diriamba, de las turbas del señor Ortega y la señora Murillo atacando no solo al cardenal Brenes, sino a Monseñor Silvio lo llegaron a herir y al nuncio apostólico. Ya no decir de los sacerdotes que fueron golpeados, arañados. Entonces, yo creo que las palabras de la señora Murillo son eso, son palabras huecas, pero que encierran un profundo odio contra la fe. Ella no termina de entender cuál es la labor de la iglesia, y yo creo que lo comentaba también en un artículo de opinión. Ortega es la segunda vez que se equivoca con la misma piedra, porque en los años 80 intentó de alguna manera ganarse la simpatía de algunos sacerdotes y de alguna parte de la iglesia que tenía digamos, una vena más social en la época de la revolución, la llamada iglesia popular en este sentido, y no lo logró, no logró romper la unidad de la iglesia. Ahora, en su actual gobierno, desde el año 2007, pero sobre todo desde 2018, ha intentado atacar a la iglesia de una forma frontal. ¿Y qué ha pasado? Y lo vemos en informes como el Barómetro, y Galo, la iglesia sigue fortalecida. O sea, a cada ataque de Ortega y de la señora, la iglesia sale fortalecida, sale con una aprobación popular. Entonces, eso significa que estos ataques no están dando resultados. Entonces, ahora pues le toca a la señora Murillo salir a dar este tipo de
discursos endulcorados, pero es por de que si los sacerdotes que están en el exilio, señor Silvio, que está compartiendo la palabra de Dios constantemente en el Twitter, y otras personas, la misma, por ejemplo, Marta Patricia Molina, que es una laica católica que sigue activa dando la violación religiosa, todo entra dentro de la dinámica de ataque en contra de la Iglesia Católica y por lo tanto le causa repulsa. Él no ha entendido que la Iglesia tiene como misión anunciar el Evangelio, denunciar la injusticia y estar siempre con la gente, con el pueblo, porque esa es la misión de la Iglesia.